días, mi niño, y feliz inicio de semana. Hoy en el área de lengua vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido anteriormente, como los sustantivos, el artículo, el verbo, el adjetivo y los adverbios, a través del tema que nos toca, que es la oración. Entonces te invito a que el día de hoy vayamos a conocer un poco más sobre qué es una oración y cuáles son las partes de una oración. Recordemos que la oración es un conjunto de palabras que están unidas y que forman un sentido completo. Pero hoy vamos a trabajar más sobre este tema. Te invito a que me acompañes. Vamos. En la introducción, el día de hoy trabajaremos el tema de la oración. Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y tienen un sentido completo, es decir, es la unidad mínima de información. Generalmente, las oraciones están compuestas por dos o más palabras. La oración, específicamente o principalmente, consta de dos partes, y estas partes son el sujeto y el predicado. Veamos algunos ejemplos. El perro durmió en el mueble. Mis alumnos son muy responsables. El niño está enfermo. Estas tres frases son oraciones, ya que son un grupo de palabras que nos indican una información y tienen un sentido completo. Continuamos entonces para ver este tema con más detalle, es decir, vamos a trabajar las partes de una oración. La primera parte es el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que señala de quién se habla o quién realiza la acción dentro de la oración. Generalmente está al inicio de la oración, pero lo podemos hallar en el medio o al final de la misma. El sujeto también puede ser persona, animal o cosa. Veamos algunos ejemplos. La computadora es de Carlos. Observemos que está en letrillas rojas el sujeto. El equipo de fútbol logró un gran triunfo. Entonces nos preguntamos, ¿quién logró un gran triunfo? El equipo de fútbol. Es así como identificamos al sujeto, porque es de quien se habla en la oración. En la cancha los alumnos practican un deporte. Vean acá. Vamos a detenernos un poquito. En las dos primeras oraciones observamos que el sujeto está al inicio de la oración. En la tercera oración, el sujeto está en medio de la oración. Y ahora, en esta otra oración, vamos a observar que el sujeto está al final de la oración. Es decir, en el verde prado galopan los caballos. Entonces nos preguntamos, ¿quién galopa en el verde prado? Los caballos. Ok, continuamos entonces con el tema. Ahora vamos a ver el predicado. El predicado es la parte de la oración que nos indica lo que hace o lo que se dice del sujeto. La parte más importante del predicado es el verbo. Veamos algunos ejemplos. Los jugadores de la selección lograron un gran triunfo. Entonces, ¿cuál es el predicado? Lograron un gran triunfo. El predicado siempre se va a iniciar con el verbo. En este caso, el verbo es lograron. La otra oración dice, el pastel está amargo. Entonces, lo que está en rojo, está amargo, es el predicado. Y repito, el predicado siempre se inicia con el verbo. En este sentido, el verbo es está. En la próxima oración dice, la computadora tiene 2 procesadores. Entonces, el predicado es, tiene 2 procesadores. Y el predicado se inicia con el verbo. Roxana vende alimentos en el mercado. En este caso,
el predicado es vende alimentos en el mercado y el verbo es vende. Allí vamos a observar que entonces el sujeto es Roxana y vende alimentos en el mercado es el predicado, es decir, lo que se dice del sujeto. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer las partes de la oración? Es decir, ¿cómo podemos reconocer cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Veamos bien. Para reconocer el sujeto de la oración es necesario identificar primero el verbo. Luego le preguntamos al verbo quién o quiénes. Veamos el ejemplo. El canario voló sobre el patio de mi casa. Nos preguntamos cuál es el verbo. El verbo es voló. Y al verbo le vamos a preguntar quién voló y me va a responder el canario. Allí automáticamente estamos identificando el sujeto. Si yo le pregunto al verbo quién voló, me va a responder el canario. Entonces, por eso es importantísimo identificar cuál es el verbo de la oración, porque el verbo es el núcleo de una oración, es lo más importante de la oración, es el verbo. Ahora veamos cómo identificar el predicado. Este es más sencillo. Para reconocer el predicado es necesario tener identificado el sujeto. Y ese fue el paso número 1. Ya que el resto de la oración es el predicado, entonces veamos el ejemplo de la oración anterior. El canario voló sobre el patio de mi casa. Si en la lámina anterior dijimos o identificamos el canario como el sujeto, entonces lo que resta de la oración es el predicado, es decir, voló sobre el patio de mi casa. Algo importante que debemos recordar. Nuestro idioma permite que los elementos de la oración puedan estar en cualquier lugar. Eso sí, que siempre haya coherencia. Por eso es que el sujeto lo podemos identificar al inicio, en el medio o al final de la oración. E incluso el predicado a veces lo podemos encontrar en la parte inicial de la oración. Veamos algunos ejemplos. Entonces, ahora vamos a continuar con algunos ejercicios para que realices en tu cuaderno. Aquí te voy a dejar una serie de oraciones donde vas a identificar el sujeto y el predicado. Ambos, cada uno lo vas a subrayar, pero el sujeto lo vas a subrayar en rojo y el predicado lo vamos a subrayar en azul. Espero que hayas atendido muy bien y hayas prestado muchísima atención y que podamos identificar el sujeto y el predicado.